presentaron un nuevo proyecto de ley para aumentar las pensiones de los militares y policías, también para las viudas, huérfanos o sus padres. Esto lo presentó el representante a la Cámara, Hernando González. ¿Cuál sería el objeto de la ley? El objeto de esta ley es modificar la ley 1979, ampliando los beneficios a todos los miembros de la fuerza pública y sus familias, garantizando la equidad e igualdad en la labor que desempeñan en la protección y la soberanía de Colombia. ¿Qué es lo que se intenta? Modificar este artículo para que haya más personal que ingrese a la ley y se vea beneficiado en el incremento de la pensión. Vamos a ver entonces quiénes se verían beneficiados y cuáles deberían ser los requisitos donde esta ley se llegue a dar. Mire todo el video y me cuenta qué le parece la ley, si está bien, está mal o qué necesitaría para que fuera perfecta, puesto que algunos desde ya la están criticando. Beneficio en la liquidación de pensión. Los oficiales, suboficiales, personal del nivel ejecutivo, patrulleros de la policía, agentes de la policía, soldados voluntarios, infantes de marina voluntarios, soldados profesionales e infantes de marina profesionales, soldados profesionales de la Fuerza Aérea que hayan sido pensionados por invalidez originada en el servicio como consecuencia de actos meritorios del mismo, en servicio por causa y razón del mismo, en combate o accidente relacionado con el mismo o por acción directa del enemigo en tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público, o en conflicto internacional, accidente de trabajo o enfermedad profesional causado por el mismo. Tendrá derecho a partir de la vigencia de la presente ley a que el valor de la pensión de invalidez se incremente al último salario devengado con sus partidas computables por el uniformado estando en servicio activo. En el caso de los sueldos, ¿en cuánto se le incrementaría? A lo que usted ganaba en actividad de acuerdo a sus partidas computables. Les pongo un ejemplo con los soldados profesionales. Ganan sueldo básico, prima de antigüedad y subsidio familiar. Es lo único que le computan a uno al momento de tener asignación de retiro o pensión. Entonces quedarían con estas tres partidas al 100%. Lo mismo en el caso de oficiales, suboficiales, nivel ejecutivo. Las partidas que les computen al momento de su pensión le quedarían al 100%. Algo que preguntan muchísimo. Entonces todos los literales se van a ver beneficiados. Les voy a mostrar porque hay muchos que no conocen los literales y no saben realmente lo que dicen. Esto está en el decreto 1796 del año 2000, el artículo 24, que es el informe administrativo por lesiones. Literal A, en servicio pero no por causa y razón del mismo, es decir, enfermedad o accidente común. Literal B, en servicio por causa y razón del mismo, es decir, enfermedad profesional o accidente de trabajo. Literal C, en servicio como consecuencia del combate o accidente relacionado por el mismo o por acción directa del enemigo en tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público o en conflicto internacional. Y el literal D es en actos realizados contra la ley, el reglamento o la orden de un superior. Entonces veamos en el decreto de cuáles literales se está hablando. Aquí ya los he marcado. Cuando habla de pensión por invalidez originada en el servicio como consecuencia de actos meritorios del mismo, en servicio por causa y razón del mismo, en combate o accidente relacionado con el mismo o por acción directa del enemigo, en mantenimiento o restablecimiento del orden público o en conflicto internacional. Esto es lo que dice el literal C. Entonces el literal C tendría este beneficio, pero en esta parte también nos habla de accidente de trabajo o enfermedad profesional causada por el mismo. Esto es un literal B, es decir, los literales C y los literales B se verían beneficiados de este incremento, o el que tenga la combinación de ambas, literal B y literal C. Y como les digo, a partir de la vigencia de la ley tendría el incremento de su pensión como la tienen los que en la actualidad lo ganan de acuerdo a la ley del veterano. Lo mismo sucedería con los soldados e infantes de marina regulares y también con los auxiliares de policía, que tendrían el incremento de su pensión al 100% del sueldo de un cabo tercero, de acuerdo a lo que dice esta ley. Heridos en combate o accidente laboral, literal B y literal C. En el artículo 3 nos habla de un personal que casi nunca se tiene en cuenta para los beneficios, que son las viudas, los huérfanos y padres. Tengan pensión por el Ministerio de la Defensa, tendrán derecho a que se le pague el 100% del básico de sus partidas computables que devengaba al uniformado al momento de su deceso. Esto sería muy bueno porque en su gran mayoría, sobre todo cuando son familiares de soldados profesionales, las viudas, huérfanos o padres se quedan ganando un salario mínimo. Y ese salario mínimo a veces se divide entre 2 y 3. Ejemplo, la viuda al 50% y el otro 50% entre los hijos, o la viuda al 50% y el otro 50% entre los padres. En este caso sería el sueldo completo lo que ganaba el uniformado en actividad. He escuchado a varias personas pelear con respecto a este tema. Es algo que me parece un poco injusto porque el comando Diego Monroy ha intentado hacer reuniones, live y muchas cosas para informar y socializar esta ley y muchos no les gusta asistir. Luego cuando se dan cuenta de lo que hay, entonces comienzan a discutir. Esto es un excelente proyecto donde se llegue a dar muchos que han estado olvidados, que han estado fuera de las leyes, se podrían ver beneficiados en un incremento de su pensión. Ojalá y muchas personas lo quieran apoyar en vez de estar atacando este proyecto. Si le interesa estas y otras informaciones, síganos aquí en Veteranos Fuerza Pública.